alto rey. Ya no maduran tus campos, no hay brazos que los labren, ni ovejas en los barbechos, ni perro ni pastor que las guarde. Ya no hay parvas en las eras, ni yuntas que las machaquen, ni viejos dando consejo, ni jotas rompiendo el aire. Si alguna vez vas por allí y ves mi pueblo desierto, no hables alto ni rías, que allí descansan mis muertos. Escucha el jilguero cantar, escucha el susurro del viento, escucha la muerte de un pueblo en el silencio del tiempo. Al pasar el trébole, el trébole, el trébole, al pasar el trébole, la noche de San Juan. Al pasar el trébole, el trébole, el trébole, al pasar el trébole, los guisados... Desde antaño hasta Ogaño nos ha traído hasta Luzón, un pueblo de la tierra de Molina. Estamos en las Escuelas Nacionales Católicas, fundadas en 1867 y que estuvieron abiertas hasta la década de los 60, allá por el año 1965, cuando se produjo en esta provincia una emigración masiva a las grandes capitales. Traigas, no quiero que me traigas, que me lleves, sí, que me lleves, sí, que me lleves, sí. La Escuela Rural de Primeras Letras, que en España se mantuvo hasta bien rebasado los años 60, era el único instrumento difusor de la cultura en nuestros pueblos y aldeas, en ocasiones complementado por el cura, que atendía los servicios religiosos. Esta escuela se aprendía de todo, desde párvulos hasta el tercer grado de la Enciclopedia Álvarez. Se empezaba con las primeras enseñanzas era a escribir en los libros en los cuadernos de 2 rayas y a hacer las letras góticas en los cuadernos rubio. Posteriormente se pasaba al parvulitos. Del parvulitos se iba a la Enciclopedia Álvarez de primer grado, pero se prohibía por el segundo grado y terminamos en el tercer grado, la Enciclopedia Álvarez, que tenía un compendio de todas las asignaturas. Tenía historia sagrada, tenía geografía, historia, matemáticas, formación del espíritu nacional, todas las enseñanzas que en aquellos tiempos se enseñaban. En un principio, antes de los libros y de los cuadernos de rayas, se utilizaba la pizarra y el pizarrín. Esto es una pizarra que se escribía con un pizarrín y bueno, cada niño teníamos nuestra pizarra y era con lo que escribíamos que era una pizarra que no se acababa nunca. Posteriormente vino la tinta la hacíamos eran unas pastillas y se hacían en unas frascas de litro y luego cada niño echábamos en el tintero la tinta que ibas a consumir y que escribías con un plumín. Estos tinteros tienen la particularidad de que son tinteros de plomo, al revés de otros pueblos de Guadalajara que eran de porcelana. Cada tintero era propiedad de cada alumno, de cada niño, y se lo llevaba a su casa. En este pueblo me cuentan que hubo una vez un maestro que le gustaba mucho la pesca y utilizó todos los tinteros de plomo para ponerlos como en el anzuelo de la caña de pescar. Posteriormente vino el cuaderno. El cuaderno con el lapicero, que siempre detrás tenía las tablas de multiplicar, de sumar y de restar, que también no la teníamos que saber de memoria. Salvo que el edificio se hubiera construido con fines educacionales específicos, la mayoría de las veces se utilizaba un local municipal o incluso alguna estancia particular habilitada como escuela. Los escolares se sentaban en bancos corridos, como en esta escuela de Luzón, donde toda la Enciclopedia Álvarez cabía en la cabeza de un niño. En nuestro país, la escuela pública data de la Constitución de 1812. Su título 9, artículo 366, determinaba el establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar,
que no solo fomentó la educación mediante la universalidad de la primera enseñanza, sino que propició la creación de centros y la producción de materiales y textos para la alfabetización. Bajo la tutela del maestro, los escolares se distribuían por la clase conforme a sus edades cuando el centro era mixto, separados niños y niñas en las escuelas de los pueblos más grandes, en los que el alumnado era más numeroso, entre 40 y 50, y cada uno de nosotros de su padre y de su madre. Hacer novillos es no asistir en contra de lo debido a algún lugar, clase o reunión. Recuerdo de mi etapa escolar en la escuela de Bustares que el acudir a la escuela era una obligación incontestable, en la que la ausencia era reprimida y castigada con la profetización de que todas las penas del infierno caerían sobre el díscolo niño que no acudiera a la escuela todos los días. Incluso servía de mofa, burla y de escarnio ante el resto de los niños. El hacer novillos no era una práctica habitual, toda vez que después de la escapada te esperaba la zapatilla de tu madre en el culo. Aún así, un día sin clase, en libertad, compensaba el castigo venidero. El aula de estas escuelas rurales estaba presidida por un crucifijo flanqueado por sendas fotografías de Franco y José Antonio Primo de Rivera, o la imagen del Sagrado Corazón. Antaño, el analfabetismo era dueño y señor de las gentes de nuestros pueblos. Poco a poco comenzó a calar entre los pobres que era necesario saber firmar y leer, aunque fuera juntando despacio las letras para obtener unos mínimos conocimientos. En las zonas rurales, los padres no solo procuraban que sus hijos fueran a la escuela, ellos mismos procuraban acudir a las clases de adultos una vez terminadas las faenas del campo y del ganado. Cuentan que por aquellos tiempos, al llegar el nuevo maestro al pueblo, un padre fue con su hijo a hablar con él, y tras las consabidas salutaciones preguntó el maestro: ¿a qué viene usted? Y respondió el padre: vengo para que me aliste al chico. Antaño, los métodos pedagógicos se resumían en una sola frase: la letra con sangre entra. Y efectivamente, el maestro o la maestra se valían de unas varas que solo del sonido ya nos hacía temblar, y bueno, pues te daban en la palma de la mano o con la regla sobre las uñas. Otro de los castigos era ponerte de rodillas mirando a la pared, o bien te sacaban a la calle para que fueras escarnio de la gente del pueblo, con los brazos en cruz y unos libros en cada palma de la mano. Otro de los castigos era dejarte sin comer que normalmente nunca se cumplían, porque siempre había algún compañero que te echaba un bocadillo por la ventana. Número, peso, medida. Con la vara de medir, la medía a varetazos las costillas, y al huir les disparaba las pesas más que domine alguacil. Y al volver al duro banco, clases banco. El muy mastín los agarraba por ringla y reanudaba el festín de sus disciplinas clásicas de galera al retintín de peso, medida y número. Orden, que ya está aquí. No obstante, a pesar de los castigos, los niños siempre teníamos venganzas o represalias con los maestros. Siempre se les gastaba alguna broma pesada. Había una de las normas, era la puntualidad. La puntualidad era esencial. Si el niño o la niña que no estuviera a la hora de cerrar la escuela, se cerraban las puertas y ya no entraba. Pero si el maestro, por cualquier circunstancia, tampoco acudía a la hora señalada para el comienzo de las clases, se cerraba también la puerta y no se le dejaba entrar. Entonces nos quedamos dentro sin clase, pero esperando siempre el castigo. O bien nos hacíamos novillos. Si el maestro no venía a su hora, nos íbamos al campo y estábamos todo el día por el campo sin clase, pero esperando luego la zapatilla de la madre que nos sacudía por haber hecho novillos.
Y el material de la escuela de antaño era sencillo y básico. Había unos mapas colgados en la pared, bueno, pues que representaban todas las naciones del mundo. Estaba América del Norte, Oceanía, África y el de España. El de España, que era el que más se utilizaba, que entonces estaba dividido en provincias, no había las comunidades autónomas que hay en la actualidad. Y luego se valían los maestros también de póster como el que está aquí a mi izquierda. Entonces, bueno, para introducción a la historia sagrada y a los mandamientos. Y básicamente el material era sencillo, era básico. El maestro tenía una pluma, un plumín, que es con el que pasaba lista y nos ponían las notas. Tenía su tabaco que fumaba en clase, y para la tinta, para secar la tinta, tenía este rodillo. Este rodillo secaba la tinta de los papeles. Aquí es donde guardaba él los documentos y los sellos. Los sellos eran esenciales por si venía algún inspector, que solía venir de vez en cuando un inspector o inspectora, normalmente eran inspectores, y siempre preguntaba al más listo, la más lista de la clase, algunas preguntas normalmente preconcebidas. En algunas escuelas había también un abaco con el que se aprendía a sumar. Junto a la mesa del maestro, la pizarra, y colgadas de las paredes las láminas enceradas de geografía, de historia sagrada y de minerales. En el centro del aula o en un rincón, una estufa de hierro calentaba el enorme perol de leche en polvo americana que el maestro repartía equitativamente entre los alumnos en recipientes que cada uno debía de llevar de su casa. Y en los años 55-60 hubo un convenio entre Cáritas de Estados Unidos y Cruz Roja Española, por la cual Estados Unidos mandaba a las escuelas, sobre todo Guadalajara, mandaba a las escuelas sacos de leche en polvo y queso. La leche en polvo se hacía en un perolo ahí encima de la estufa, y la hacíamos cada día. Nos tocaba a un niño el hacer la leche, y tenías que estar moviendo continuamente porque si no se socarraba la leche. Para aliviar un poco el sabor a la leche, traíamos la azúcar de nuestra casa, o bien colacao. Colacao, en aquellos tiempos había un colacao que se llamaba el Toddy, y el anuncio era el Toddy me va. Y con eso pues pasábamos la mañana. Salíamos al recreo, y en el recreo pues ya se jugaba a la comba, a la una anda la mula o a la pelota. En estos botes, en estas latas, es donde los Estados Unidos nos mandaban el queso y la leche en polvo, que venía en sacos. Y con estas jarras es con las que repartíamos una vez cocidas en la perola, en el puchero o en la perola en la estufa. Donativo por el pueblo de los Estados Unidos de América. La singularidad de esta escuela de Luzón, que no he visto en otras de Guadalajara, radica en los retretes. Los retretes que tenían en tanto la escuela de niños como la de niñas. Eran 3 agujeros que por aquí hacían sus necesidades, y luego se limpiaba con agua que recogían durante la lluvia, la recogían en bidones, y por aquí hacían los niños sus necesidades y no tenían que salir a la calle, y con el consiguiente escaqueo que producía el pedir: quiero ir señor maestro, que quiero ir a hacer mis necesidades. Y entonces el maestro lo tenía controlado a todos los niños.
En otros pueblos como este de Atanzón, los escolares se sentaban en pupitres de madera de una plaza o de dos, provistos de tinteros y plumillas sobre los que descansaban cuartillas, libros y las pequeñas pizarras. Durante años, el papel, la tinta, las plumas, los libros, los lápices, los plumieres, los cabases, los bastidores, las figuras geométricas de madera eran elementos escasos en algunas escuelas rurales o restringidos, cuando no inexistentes en otras. En este ámbito escolar emergía la figura del maestro o maestra, que con más vocación que medios realizaba una labor pedagógica impagable, las más de las veces poco reconocida y peor retribuida. Para estos maestros rurales, la enseñanza no era un oficio, sino una vocación, ya que de lo contrario no se entendería su ilusión y su esfuerzo con semejante precariedad de medios, con una clara falta de apoyo institucional y con unos emolumentos de miseria incluso más bajos que en los oficios menos cualificados de la industria. Espero que este programa rememore a los más mayores sus pequeñas historias personales llenas de alegrías y tristezas, frustraciones y ternuras, ilusiones y esperanzas en aquella escuela de su pueblo y que les devuelva de repente a su infancia de pantalón corto y tirachinas o de trenzas y muñecas de trapos. En aquellos tiempos de antaño era normal que un fotógrafo profesional fuera por los colegios haciéndole una foto a cada niño con el mapa de España en la espalda de él, y sentados en una mesa con un libro esperando la fotografía. En esta vitrina tenemos el libro de matrícula y las cartillas de escolaridad donde se ponían las notas. El registro de matrícula que tienen en esta escuela de Luzón es curso 1917 a 1918. Y en los más pequeños, que nunca habrán contemplado una escuela rural, el asombro y la curiosidad al tener conocimiento que sus padres y abuelos tan solo necesitaban un libro y un cuaderno para todo el curso escolar. Comprobar que en aquellos tiempos los niños desayunábamos gratis queso y leche en la escuela, calentada en un perol sobre la estufa de leña. Sirva este programa como reconocimiento y agradecimiento para todos aquellos maestros y maestras rurales que se esforzaron porque aprendiéramos, que aprendimos lo que aprendimos y que gracias a ellos somos lo que somos. Gracias. Este es el iPad de antaño que ha llegado hasta el iPad de hogaño. Al pasar el trébol en la noche de San Juan, al pasar el trébol, al pasar el trébol, los mis amores van.